El tema internacional, pues ha habido también noticias francamente terribles en estos días, en particular en el Medio Oriente. Ha habido un bombardeo por parte de Israel en la zona de Gaza, hay un reporte de 44 muertos aproximadamente, 15 niños. Es un asunto brutal, ya es un tema que rebasa muchas de las cosas, y preguntarle la ONU ya se ha expresado al respecto de esta terrible crisis, es una crisis humanitaria. Preguntarle cuál es la postura de usted. En esto coincido con lo que planteó el secretario general de la ONU. Hay que parar la confrontación bélica, hay que optar por el diálogo, no por el uso de la fuerza. Tiene que evitarse la confrontación y es evidente de que pues sí están perdiendo la vida inocentes porque se está bombardeando y hay muertos, lo mismo que en Ucrania. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir la paz. Yo siento que hace falta que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo, de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el Papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos 5 años para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra. Que tengamos 5 años sin tensiones, sin paz, sin violencia, con paz. Atender el conflicto de Rusia y Ucrania, quitar completamente presiones y llegar a acuerdos en el caso de Taiwán. Esto de Israel y Palestina y no estar promoviendo, provocando más confrontación, conseguir este acuerdo. Y se puede, si hay voluntad de los tres gobiernos de estas tres potencias, porque existen los instrumentos. Sí, existe el Consejo de Seguridad de la ONU y ellos tienen derecho de veto. Si hay acuerdo y no hay veto a una propuesta de este tipo,
se puede avanzar. Además, que se entienda, no es un asunto de nosotros, de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con miles de millones de seres humanos. No son los intereses de la llamada clase política o de la cúpula política o económica o bélica. Esa es una minoría. Los gobiernos somos minorías. La mayoría son los pueblos y son los que sufren por las malas decisiones, por los intereses, por las ambiciones de las cúpulas de poder y de los afanes hegemónicos. Entonces, se tiene que hacer eso y procurar que no continúe la violencia. Por la confrontación Rusia-Ucrania se desató por entero la inflación. Hay problemas, hay carestía, va a haber más pobreza, más necesidades, que no podemos evitar esos conflictos. Si hay una propuesta y escuchamos y aceptamos todos lo que propongan estos tres personajes que actuarían como una comisión de intermediación. ¿Haría esta sugerencia, esta propuesta por escrito, presidente? Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pero ya lo he venido diciendo. Sí. Y ojalá y los medios nos ayuden a difundirlo, porque no hablan cuando no les conviene. Ni en el conflicto Rusia-Ucrania, ni en esto que está pasando con Israel y Palestina, ni con las tensiones en Asia. No hablan. Ya pasó lo de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, ¿sí? Ya no hay respuesta, solo los operativos que llevaron a cabo ahí de parte de China. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra comercial? ¿Qué están pensando? O tramando en contra de todo el pueblo, en contra de toda la humanidad. ¿Qué derecho tienen ellos para afectar el bienestar de todos los pueblos del mundo por sus intereses hegemónicos y por sus conflictos? La ONU tiene que actuar más, lo están haciendo, es muy bueno el secretario general, pero ha entrado en una fase en donde no le hacen caso. Pueden
estar declarando y no hay respuesta. Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa pero enérgica a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz. Y es un párrafo decirles por sus confrontaciones, nada más en un año han causado esto, han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año, por las confrontaciones, han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo. Eso es lo que han hecho en un año. Y la propuesta, y que todos apoyemos a la ONU, todos los gobiernos, no el mecanismo burocrático de que se presenta una propuesta y una iniciativa, se discute como una cuestión rutinaria para cumplir con el expediente, se analiza, ya se sabe de antemano que va a haber un veto y que no va a pasar nada, o dos vetos, y ya. Y se convoca para la siguiente sesión y lo mismo. Hay que sacar de ese marasmo a la ONU. ¿Habría fecha para la carta, presidente, o mandarles las cartas? O... Pues en esta semana ya envié una carta al presidente Biden, pero eso tiene que ver con lo nuestro. Esto es otro asunto. Ojalá y se avance. Yo tengo confianza de que se pueda llegar a un acuerdo.